Buenas tardes, bienvenidos a los participantes en esta cátedra de Derecho Administrativo General. Bueno, vamos a dar inicio a esta asignatura presentándonos. Mi nombre es David Gerardo Colina Gómez, soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, UNEFA, y doctor en Ciencias Gerenciales de esa misma casa de estudios. Quería dar inicio a esta cátedra de Derecho Administrativo General partiendo de una idea. Vamos a estudiar el derecho del poder, el derecho del ejercicio del poder. Por eso, de repente, aun cuanto normalmente yo sé que la gente que se inscribe en la carrera de Derecho, la mayor ilusión que le hace es el derecho penal, pues digamos, por lo mediático, lo llamativo de los hechos de fondo, pero el derecho penal es un derecho más bien tranquilo si comparamos y lo contrastamos con esta rama del derecho que es el derecho administrativo, que es el derecho del ejercicio del poder. Ya vamos a hablar de eso, pero quería hablar un poco del plan de evaluación. El plan de evaluación, lo que no tengo aquí en este momento, son las fechas, no la tengo muy clara, tengo que revisar a la noche para ponerlo así, para ponerlo, pero pero sí tengo acá pendiente cuáles son las actividades y las directrices que vamos a utilizar. Los presupuestos generales a ser considerados. Ya está cargado un plan de evaluación anterior a digamos, de la corte anterior. Es lo mismo, pero sería cambiar las fechas. Pero los presupuestos generales son los siguientes. La práctica del plagio académico conllevará la obtención de la menor puntuación posible. Es decir, que si son 100, va a quedar con 1. Sí, nada de plagio académico, nada de utilizar referencias sin citar, ¿sí? Porque pues la idea es aprender. ¿Qué hago yo que me presenten un escrito de 30 páginas que no lo hicieron ustedes, a que me presenten uno de 3 que ustedes hicieron? Porque bueno, eso les dio el tiempo para presentarlo, pero leyeron, procesaron, analizaron, sintetizaron, evaluaron y dieron un producto que va a conllevar un aprendizaje. Claro. Primero. Sí, eso es lo mejor, Ronald, es lo mejor. Segundo, las entregas se harán en PDF y en ningún otro formato. Van a ser en PDF. ¿Por qué son en PDF? No es por capricho, simplemente porque la plataforma me permite a mí la visualización de los archivos PDF directamente para ir revisando, leyendo, tomando notas y evaluando de una vez en el mismo proceso. Si no tengo que esperar, bajar todo y después revisar uno por uno, luego buscar la persona, se me hace más complicado, me tardo más evaluando, ¿sí? Entonces, para simplificar, vamos a presentarlo en PDF. Y también en PDF, lo que ustedes hagan, así lo envían. A veces el Word cambia el formato, el PowerPoint cambia el formato, si lo van a hacer en PowerPoint, pero el PDF no cambia nunca el formato cuando se envía por, 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 por internet, entonces no hay ningún problema con esa situación. Se evalúa el nivel de aprendizaje demostrado por el participante en su desenvolvimiento discursivo. Es decir, yo voy a evaluar de lo que diga allí, qué me demuestran ustedes que han aprendido y cómo desarrolla el lenguaje jurídico. Cuando yo les decía hace mucho tiempo en las clases presenciales a unos alumnos, me decían, mire, profesor, nosotros aquí venimos a la universidad, le digo, ustedes no vienen a aprenderse las leyes de memoria, ustedes vienen a aprender a razonar como abogados. Y entonces les preguntaba, ¿cómo es razonar como abogado? Entonces eso es pensar mal. Digo, no, eso no es pensar mal, no es pensar mal, es pensar de acuerdo con una serie de premisas, una serie de principios que nos van a orientar a construir a uno, a inquirir también, a revisar, a buscar, contrastar entre lo que ocurre en la realidad y lo que dice la norma para extraer conclusiones, sobre la base de eso formular alegatos, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que venimos a hacer. Estas tareas que voy a proponerles son instrumentales hacia la formación de una verdadera forma de razonamiento jurídico.
El participante debe leer con atención para comprobar los requisitos y contenidos de cada actividad. Cada actividad tiene contenidos que deben cumplirse y requisitos que deben cumplirse para que cumpla con la totalidad de los mismos en los trabajos presentados. ¿Qué va a pasar si el participante presenta el trabajo y cumple con la totalidad de los requisitos y contenidos y lo hace de forma adecuada, con solvencia, demostrando aprendizaje? ¿Qué puede pasar, Ron? Bueno, tiene la mayor puntuación. Tiene la mayor puntuación. Efectivamente, porque eso es lo que se pide. No vamos a hacer así como cuando yo estudié Derecho allá, hará más de 25 años, que uno presentaba todo, respondía todo y después iba a ver la nota en la Está Universidad mal, Católica del está Táchira mal. y si acaso, si, no, si estaba raspado, no era raro. Bueno, a mí no, realmente nunca me reprobaban. Pero bueno, se pasaba uno con 11, 12, 13. Y decía, bueno, pues, ¿qué pasó? Bueno, era problemas, digamos, de metodología de enseñanza. Y eso Correcto. no lo vamos a tener aquí. Bueno, entonces vamos a proponer 4 actividades, 4 nomás, 4 actividades por escrito. No me gusta usar los exámenes por el tema de la electricidad, porque pues le deja hacer el examen en una hora fija para que pues no estemos en que va una persona que se va de arriesgado, es el que obtiene las preguntas y luego los demás las responden. Bueno, eso no me parece. El examen había que hacerlo todos a la misma hora, pero con el problema de la electricidad, pues no podemos. No podemos. Entonces, ni nada de eso, no me agrada subir videos porque uno intenta hacer una exposición y subir el video a YouTube y eso le dura un día o 2 días y de repente cuando está terminando de cargarlo, se cae la plataforma y el participante pues, puede salir mal por esas cosas. Entonces, para evitar esos problemas técnicos, pongo actividades que son de redacción en texto. Primero, informe académico que exponga con referencias legales, jurisprudenciales y teóricas de calidad. Fíjense lo que dice: legales, jurisprudenciales y teóricas de calidad, con suficiencia y calidad discursiva, noción y clasificaciones de los actos administrativos, elementos de los actos administrativos supuestos de nulidad. Fecha de entrega, pues no tenemos fecha de entrega, 25%. Modificarla. Dígame, dígame, Ronald. Aquí hay que modificar la fecha, es lo que está pendiente. Sí, es solo la fecha, solo la fecha. Mapa conceptual que exponga las nociones fundamentales que caracterizan el derecho administrativo. Nociones fundamentales. ¿Cuáles son esas nociones fundamentales? Pues la definición del derecho administrativo, los principios que lo regulan, los caracteres especiales del derecho administrativo, las distintas fuentes que le dan nacimiento y origen al derecho administrativo, así como también la estructura y orden jerárquico e importancia de las mismas. En términos generales, mapa conceptual. ¿Un mapa conceptual de qué tamaño? Del tamaño que sea necesario para comprender completamente la actividad. ¿Con qué se puede hacer? Se puede hacer con cualquier herramienta. Yo recomiendo la herramienta CMap Tools, que es espectacular para hacer mapas conceptuales, es muy intuitiva, es más, bueno, yo digo que para mí es la más eficiente, creo que voy a ver si aquí, no sé si la conocen, yo por aquí No, tengo. no la conozco. ¿Puede repetir el nombre, por favor? CMap Tools, pero es que estoy buscando a ver si puedo poner aquí en internet el logo y para que vean, para que yo soy muy visual. Entonces, también como que vamos a ver, si me carga aquí en el teléfono, viene el logo que se ve, lo ponemos aquí. Ajá. Vamos a ver. CMap Tool, ahí el problema es que sale al revés, ¿no? Como decir, Conceptual Maps, herramientas. CMaps Tool. Tool. Es Sí, ya le pongo espectacular. captura. Sí, bueno, esa herramienta se prepara el mapa conceptual y después se guarda como una imagen JPG y luego la pega uno en Word adapta la hoja horizontal, vertical o el tamaño que requiera, pero es buenísimo. Ok, para que hagan eso.
Ensayo académico, tercera actividad, ensayo académico sobre el tema formas de la actividad administrativa en Venezuela con ejemplos normativos de cada una de ellas. Esta tiene una extensión mínima, que sería de 10 cuartillas. Es un requisito aprobatorio. Mínimo 10 cuartillas de contenido. Una cuartilla es el texto, en la presentación, otra cuartilla me ponen una cita y la otra cuartilla la referencia, entonces ya serían 7 cuartillas, no 10, no, 10 cuartillas de contenido. ¿Ok? Contenido. ¿Por qué? Formas de la actividad administrativa, porque bueno, existen diversas formas de la actividad administrativa, ya iremos conversando también en clases sobre ella. Actividad, por ejemplo, actividad administrativa de policía, actividad administrativa de fomento, etcétera, 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 actividad administrativa de servicio público. Entonces, la forma de la actividad administrativa se saca algunas referencias conceptuales con referencias de calidad, con ejemplos normativos de cada ella. Es decir, por ejemplo, la actividad administrativa de fomento. Bueno, actividad administrativa de fomento de prestación de servicios públicos es esto, de acuerdo con el autor tal y de acuerdo con el autor tal, etcétera, etcétera. En la práctica normativa venezolana se encuentra la actividad administrativa de prestación de servicios públicos, por ejemplo, en tal norma. Establezca un servicio público. Bueno. Y cuarto lugar, informe relacionado con el tema estructura horizontal y vertical del Estado venezolano. ¿Sabemos cuál es la estructura horizontal y vertical del Estado venezolano? ¿Tenemos esa idea o les aclaro eso? Con confianza, con confianza. Los poderes públicos no. Sí, claro, pero entonces se llama estructura horizontal y vertical, sí, horizontal y vertical, ¿por qué? Crisla Camargo me dice que no está claro, entonces sí, vamos a aclararlo. En el plano horizontal encontramos 5 poderes públicos. ¿Sí? 5 poderes públicos. Okay. ¿Cuáles son? Okay. Legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y Y ciudadano. el ciudadano. Y ciudadano. Ok, 5 poderes públicos. Lo encontramos en un plano horizontal. Pero encontramos también que el Estado venezolano se divide en una estructura de poder público nacional, en una estructura de poder público estatal y una estructura de poder público municipal. Municipal. Sí, y tenemos que estudiar, por ejemplo, en los casos en que tenemos el Ejecutivo, se expresa en el nivel nacional, en la Presidencia de la República, en el nivel estatal, en la gobernación y en el nivel municipal, en la alcaldía. Alcaldías. Ajá. El Ejecutivo, el Legislativo se expresa en el nivel nacional, en la Asamblea Nacional. En los consejos legislativos en el nivel estatal y en el nivel... Y el Consejo Municipal. El Consejo Municipal. Pero entonces, vamos llegamos al llegadero, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o Jurisdiccional, en el Poder Nacional se expresa en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Poder Estatal se expresa en... El Ministerio Público no. No se expresa en nada. No. No se expresa en nada porque el poder es nacional, ¿sí? Nacional, exacto. Sí. Igualmente el municipal que tampoco también quedaría nulo. Ajá, igualito. Igual no son los jueces de municipio, sino los jueces de municipio a nivel nacional. Están trabajando en una jurisdicción específica, pero su competencia es de nivel nacional. Es derivado de la competencia nacional de los jueces, del Poder Judicial. Okay. Por ejemplo, también, suceden cosas muy curiosas, por ejemplo, porque si vamos al Poder Ciudadano, el Poder Ciudadano se divide en 3 órganos distintos. En 3 distintos, 3 entes distintos, perdón. La Contraloría, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo. Entonces uno dice, ajá, en el Poder Nacional del Poder Ciudadano, en la parte nacional relacionada con el control fiscal lo ocupa la Contraloría General de la República. ¿Quién ocupa el poder, el ámbito estatal y el ámbito municipal? La Contraloría del Estado y la Contraloría del municipio. Es lo primero que uno piensa, pero no es así. No es así porque, por ejemplo, sí, el poder ciudadano es de rango nacional. Las Contralorías
de estadales y municipales solamente son expresiones del control externo de del Sistema Nacional de Control Fiscal, pero no forman parte del poder ciudadano. Es decir, la Contraloría General de la República ejerce una rectoría sobre ellos, una rectoría, pero no es el superior jerárquico tampoco, ¿sí? Ni es tampoco la Contraloría, no forma parte del Poder Ciudadano. Entonces también va a pasar que con los otros grados del Poder Ciudadano, con los otros que conforman, los órganos que lo conforman, encontraríamos el Ministerio Público, que aun cuando tiene fiscalías con competencia estatal y fiscalías con competencia municipal, tampoco se va a distribuir verticalmente, sino que va a constituir ellos un solo órgano de rango nacional, así sea el que esté ejerciendo la competencia en el municipio de San Cristóbal, una fiscalía. Y lo mismo va a pasar con el Consejo Nacional Electoral en el caso del Poder Electoral, y lo mismo va a pasar con la Defensoría del Pueblo, que aunque haga defensorías públicas delegadas, por ejemplo, en el estado Táchira, no son manifestaciones municipales, no son manifestaciones ni municipales ni estadales. Ni estadales. Entonces, ¿a qué quiero? Esto de que he hablado es, en términos muy generales, la estructura horizontal y vertical del Estado venezolano. Claro que no lo podemos dejar así. Se fue la luz. Tenemos aquí todavía alguna conexión. ¿Me oyen? Estamos aquí navegando con instrumentos. A Ronald ya veo que no me corre, no corre porque ya ha vuelto la luz. Ha regresado la luz. Bueno, esto que yo estoy diciendo, que estoy expresando, es nada. Sí, no, ya arrancamos. Bueno, regresamos de nuevo. Esto que yo estoy diciendo, ¿sí? En términos muy generales sobre la estructura horizontal y vertical del Estado venezolano, se consigue muy fácilmente de forma gráfica, sí, ok. Pero lo que yo quiero es que ya vamos a conseguir en muchos lados, se consigue en internet, en libros de introducción al derecho, vamos a encontrar los gráficos. Pero yo quiero que ustedes me den en la tarea la explicación de esa estructura horizontal y vertical. ¿Por qué es horizontal? ¿Por qué es vertical? ¿Dónde están los fundamentos constitucionales de ese horizontal y ese vertical? ¿De dónde surge cada uno de los órganos y entes que la conforman? ¿Qué estructuras internas pudieran manejar esos órganos y entes por lo menos? Sería interesante estudiar junto, y tomen nota de esto cuando vean el video, sería interesante estudiar dentro de esta estructura horizontal y vertical, estudiar la estructura separada de la administración pública nacional, tanto centralizada como descentralizada. Entonces ahí vamos a encontrar conceptos muy interesantes porque vamos a darnos cuenta que en la estructura vertical del Estado vamos a encontrar formas de descentralización territorial. ¿Y qué es eso? De esa forma de descentralización territorial. Y cuando estudiemos, que quiero que hagamos, aparte de la estructura horizontal y vertical, hagamos un análisis de la estructura funcional de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, y vamos a encontrar en esa estructura formas de descentralización funcional, y dice descentralización funcional con forma de derecho público y con forma de derecho privado. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar las empresas del Estado, las asociaciones civiles y fundaciones del Estado, vamos a encontrar también los institutos autónomos y vamos a encontrar algunas otras formas organizativas relevantes e importantes para nuestro estudio. Entonces, este último informe se exige 15 cuartillas, mínimo.
Cuando lo vayan a hacer van a decir, pero no es que me están haciendo falta cuartillas para poder hablar de todo eso. Pero cuando ustedes hablen de todo eso, cuando ustedes puedan hacer ese informe y comprender de qué va el informe, como les digo, e insisto, no solo es estructura horizontal y vertical nada más, voy a corregir eso, tengo que corregir eso en el plan de evaluación que suba, estructura horizontal y vertical del Estado y dentro de esa estructura sacar aparte la estructura funcional de la administración pública nacional centralizada y descentralizada, que si ustedes se van por la ley orgánica de la administración pública, se van a dar cuenta que es bastante compleja. No sé si me están oyendo, porque es que hubo un bajón y pues nos desconectamos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto de esto, pues sería conveniente, este es el momento de formular. Yo quería poner un ejemplo, ¿sí? Yo estaba buscando, siempre me gusta buscar algunos materiales distintos para ir guiándome en esta materia, ¿sí? Y entonces conseguí un material chileno sobre unas nociones generales de derecho administrativo. Conseguí en internet, en alguna página web por allí. ¿Por qué quise buscar ese material chileno? No nos queda mucho tiempo, pero bueno. ¿Por qué quise buscar ese material chileno? Por una sencilla razón. Porque quiero demostrarles, o quiero hablar un poco con ustedes, la utilización de ese material extranjero hay que adaptarnos al tema de la legislación nacional. Entonces, por ejemplo, tengo un concepto de derecho administrativo de Rolando Pantoja. Dice aquí, define, chileno, define al derecho administrativo desde la perspectiva de su función y organización, derecho que rige a la administración pública, y dice, la administración pública la define como la organización de la función que viabiliza el gobierno de un país. Hay un concepto de Patricio Aylwin que dice que define el derecho administrativo desde dos puntos de vista: el que rige la organización y funcionamiento de los servicios públicos. Para él, el derecho administrativo es el que rige la organización y funcionamiento de los servicios públicos. Entonces tenemos que pensar, en Venezuela el derecho administrativo se circunscribe solo a regir la organización y funcionamiento de los servicios públicos. No, el derecho administrativo va a regir la organización y funcionamiento de la función administrativa. Y la función administrativa está conformada, entre otras, por la función de servicios públicos. Para que entendamos qué es la función administrativa y comprendamos de una vez de qué va esto, ¿sí? Vamos a pensar lo siguiente. El Estado venezolano tiene una función clarísima que no podemos distinguir, no podemos separar de ninguna otra, que es la función judicial. No nos podemos confundir la función judicial. Un juez va a emitir una sentencia. Eso no se parece a nada que haga otro funcionario público, sino el juez. Función judicial. La función legislativa también es muy distinta, porque es la que van a llevar a cabo los órganos colegiados y excepcionalmente el presidente de la República, cuando es objeto de una ley habilitante. Bueno, él va a llevar a cabo, la Asamblea Nacional va a llevar a cabo los consejos legislativos y los consejos municipales la función de legislar con competencia nacional, estatal o municipal. Eso tampoco tiene ninguna duda. Existe una función política, sí, por ejemplo, cuando el Estado venezolano nacional va a firmar un tratado internacional, va a establecer o a restablecer las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Colombia, cuando va a ser, digamos, política a gran escala, en términos muy generales y muy globales. Eso tampoco se puede confundir con nada. Pero cuando el Estado venezolano no está legislando, no está haciendo función jurisdiccional y no está haciendo esa política en gran escala, la función política, no está mandando a las Fuerzas Armadas, no está tomando la decisión para llegar a un acuerdo limítrofe con Colombia y con Guyana, etc. Cuando no está haciendo eso, está haciendo cosas mucho más normales. Es decir, por ejemplo, está comprando un vehículo para un servicio, para prestar un servicio público. Está haciendo una obra para
satisfacer las necesidades de la comunidad, está pagando una nómina, ¿verdad? Para poder mantener un cuerpo de trabajadores que le permitan cumplir su función. Es decir, está haciendo lo que se llama función administrativa. Y para que lo entendamos de una forma mucho más sencilla, porque la función administrativa se ha caracterizado de otra forma, se utilizan otro tipo de referencias, debiéramos pensar que la función administrativa es residual, es decir, que lo que no sea función jurisdiccional del Estado, lo que no sea función legislativa del Estado, lo que no sea función política, es función administrativa y va a estar regido por el derecho administrativo. Quiero hacer una pregunta y el que me conteste bien va bien conmigo y lo voy a tomar en cuenta para las evaluaciones. Vamos a ver, se despiertan todos. Andreina, porque no, que conteste por escrito. Andreina no digo, Cris. Ajá. Es cuando yo digo esa función administrativa, que fundamentalmente la ejerce el Ejecutivo Nacional, indica que el órgano jurisdiccional no hace función administrativa. Por ejemplo, el órgano jurisdiccional, el juez no realiza función administrativa, o el órgano Sí, legislativo realiza función administrativa. sí, Sí, no, ¿y por qué? claro, Sí hace función administrativa. ¿Por qué sí hace función administrativa? es el detalle, ¿por qué? Crisla Camargo dice, sí, porque depende de un No, no, esa no es la respuesta. Dígame, Andreina, se estaba conversando. De igual forma, tienen que pagar nómina. Tienen funcionarios adscritos. En este caso habláramos de nómina, ¿no? Efectivamente, usted ha dado en el clavo completamente, completito. Claro, ¿por qué? Porque yo dije, la función administrativa la ejerce fundamental y principalmente el Ejecutivo, pero yo no digo que la ejerce de forma exclusiva. ¿Por qué? Porque si es verdad, los tribunales tienen que pagar nómina, los tribunales tienen que comprar materiales, los tribunales de repente tienen que hacer, la Tribunal Suprema de Justicia, un contrato para comprar una sede, para construir una sede, el Consejo Legislativo también, si me dicen, el Consejo Legislativo o la Asamblea Nacional solamente pudiera legislar, entonces decir, bueno, necesitamos comprar para poder imprimir esa ley. ¿Cómo? ¿De dónde vamos a hacer? No podemos porque no estamos haciendo función, no podemos hacer función administrativa. Claro que sí. Entonces, la función administrativa es esa función que es residual dentro de la estructura del Estado venezolano, que no es jurisdiccional, política, ni legislativa, y que compete principalmente al Ejecutivo Nacional, pero que de forma necesaria desarrollan también todos y cada uno de los órganos y entes del Estado. Quedó hasta bonita la definición, creo yo. Bueno, la idea es que se entienda. La idea es que entendamos. Entonces ya sabemos qué es la función administrativa. Entonces, el derecho administrativo va a venir a regular el ejercicio de la función administrativa. Y por eso yo decía, tenemos que tener cuidado con qué revisamos, porque Alwin dice, el derecho administrativo es el que rige la organización y funcionamiento de los servicios públicos. Es útil, es llamativo, pero no es suficiente para comprender la estructura del Estado venezolano. Porque en ese sentido, ahí sí, los tribunales, nadie haría función administrativa si solamente los órganos con competencia en materia de servicios públicos. Servicio público, claro. Sí, claro, ¿ven? Entonces, desde la perspectiva de su rol, también Alwin, Patricio Alwin de Chile, dice, el derecho administrativo es el que rige la actividad concreta y práctica que el Estado realiza para el cumplimiento directo e inmediato de sus cometidos, es decir, para el cumplimiento de sus fines. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esa estructura, también yo dije, en Venezuela la función administrativa es residual y dice la que para el cumplimiento directo e inmediato de sus cometidos. También recordemos que cuáles son los fines del Estado. El principal de ellos es la justicia, el bien común y la seguridad jurídica, pero para el cumplimiento de la justicia está inherente la necesidad de la función jurisdiccional y está inherente la necesidad
de la función legislativa, porque sin ella no pudiéramos trabajar, no pudiéramos pensar que vamos a lograr justicia. Si no tenemos las normas, no tenemos quien las aplique de forma legítima, quien las interprete de forma legítima, pues entonces no estaríamos cumpliendo los fines del Estado, no estaríamos cumpliendo la justicia. Entonces, esa definición que habla de el derecho administrativo rige la actividad concreta y práctica que el Estado realiza para el cumplimiento directo e inmediato de sus cometidos es muy amplia en Venezuela. Es muy amplia porque incluiría dentro de la función administrativa el ejercicio directo de la función jurisdiccional, no el ejercicio de los jueces cuando tienen que pagar nómina, como dijo Andreina, sino el ejercicio directo de la función de juzgar. Entonces, ahí nos estaríamos enredando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Tenemos que tener cuidado cuando vamos a revisar, cuando vamos a revisar material instruccional extranjero, porque pues hay que estar claro que es muy útil. Uno lee los libros españoles de García de Enterría, lee el libro argentino de Rafael Gordillo y son excelentes libros, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado para entrar a diferenciar algunas instituciones concretas de nuestro derecho que difieren de otras instituciones de derechos extranjeros. ¿Sí? Entonces, es importante. ¿Por qué lo digo? Porque es que normalmente yo veo cuando están haciendo los trabajos, entonces a veces me ponen algo que tienen, que no tienen. Entonces dice, bueno, cuando yo requiero, ser la del particular no está de acuerdo con un contenido de un acto administrativo, se dirige al Consejo de Estado. Consejo de Estado aquí. No. Entonces, estamos errados. Entonces, de acuerdo con Bruder Caría, es muy difícil definir de una forma que no se nos escape nada. Y entonces Bruder dice que el derecho administrativo es el derecho de la administración pública, de su organización, de su funcionamiento y de su actividad. Entonces hay que tomar todos esos criterios. El concepto de administración pública, el concepto de organización administrativa, el funcionamiento administrativo y la actividad administrativa. Es decir, que tendríamos que estudiar, en términos generales, los conceptos de derecho administrativo, material organizativo, que tendríamos que revisarlo, por la estructura horizontal y vertical, el funcionamiento a través del procedimiento administrativo y la actividad administrativa de acuerdo a la teoría que regula los diversos tipos de actividad administrativa. ¿Hasta este momento tienen alguna duda, algún aporte? Luego, todo claro. Sí, claro, es que la idea es que, mire, lo que yo estoy explicando en este momento es muy sencillo, es muy fácil, pero no se va a encontrar tan fácil en ningún libro, ¿sí? Claro. Hay un libro español muy bueno que, bueno, si lo pueden leer, léanlo, que se llama El concepto de derecho administrativo. Imaginen un libro, solo para el concepto, ¿sí? Imagínese. Bueno, entonces es más sencillo verlo así. Bueno, entonces Brewer dice que el derecho administrativo es el derecho de la administración pública. Entonces, que se puede tomar en cuenta administración pública desde el punto de vista orgánico del conjunto de sujetos de derechos que personifican al Estado, su organización y los medios para su funcionamiento, y desde el punto de vista material, con el ejercicio de la función administrativa como una de las funciones del Estado. Es decir, si vamos a ver derecho, que es la administración pública, tenemos que ver quién la conforma y qué tipo de administración pública es de acuerdo con el ejercicio de la función administrativa de que se trata. Entonces, sería de esta forma. Esto es, en términos muy generales, el primer encuentro que he querido desarrollar con ustedes en el campo del derecho administrativo general. Muchas gracias. Aprovecho para despedirme antes porque me corta antes de que termine de hablar y le doy el derecho de palabra a cualquiera de ustedes. Gracias. Gracias a usted, profesor. Gracias a usted por tomarse el tiempo. Muchas gracias.